Bueno, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de presentarme a la sociedad resistenciana. Obviamente que hay muchos ciudadanos que ya me conocen por la profesión que ejerzo y por los años de actividad profesional que tengo en el medio, pero nuevamente les agradezco la oportunidad de poder expresarme y contar un poquito cuáles son mis intenciones o las propuestas que tengo para brindarle a la ciudad chaqueña. En realidad no tengo puntos faraónicos o propuestas faraónicas, son propuestas que hacen a la actividad cotidiana, a la seguridad, al embellecimiento de la ciudad y a la productividad. Entonces los planes que voy a elaborar o los proyectos que tengo en mente para realizarlos son proyectos integradores, donde se va a integrar la parte de cultura, la parte de producción de los barrios periféricos y por sobre todas las cosas un proyecto de seguridad. Proyecto de seguridad y prevención y detección de los delitos ya cometidos. En realidad ese es el punto donde quiero hacer hincapié porque es uno de los proyectos que más voy a hacer fuerza para poder ponerlo. El sistema de seguridad es un sistema de seguridad abierto, partiendo de la base que tenemos algo ya establecido, algo armado dentro de la comunidad, que es la fibra óptica. Aprovechando esa estructura existente, la idea es colocar cámaras de seguridad y hacer corredores de seguridad. Esto es a los efectos de poder prevenir el delito, anticiparnos a la situación de delitos que puedan acometerse. Cuando hablo de corredores, significa corredores comerciales, corredores gastronómicos, corredor de salud, corredores estudiantiles, que nos van a permitir, si las cámaras están interconectadas entre sí, poder seguir si se produce un delito. Es algo que es viable hacerlo, tenemos la estructura y sobre todas las cosas tenemos gente capacitada para poder hacerlo. Con respecto al proyecto productivo, es la idea central que tiene el gobierno o la propuesta de gobierno para integrar a los barrios marginales haciendo huertas comunitarias para que la producción sea inmediata. Esa producción va a estar destinada una parte para la venta en distintos lugares que van a ser mercados centrales periféricos y a su vez el exceso de producción es poder volcarlo a 2 o 3 empresas que van a ser fábricas de congelados que ya tienen adelantada la conversación con parte de la estructura de este partido para poder instalarse en Resistencia y de esa manera producir, o mejor dicho, al producto agregarle valor agregado. Con respecto a la cultura, he podido reunirme y escuchar a muchos escultores y en realidad más que escultores a lo que hacen al acervo de lo que es nuestra cultura chaqueña, ya sean escritores, cantores, pintores, que tienen una preocupación muy grande porque la cultura, por una ley promulgada en el 2008, modificada creo que en el 2015, en uno de sus artículos establece que tiene el 1% del presupuesto del Estado tendría que ir destinado para cultura y tengo entendido que hasta el día de la fecha no se han cumplido. Tal es el caso, por ejemplo, de que siguen de paro algunas de las entidades de la cultura, pero básicamente es tratar de hacer también en los barrios periféricos, trasladar los talleres, cosa de poder incluir a los chicos o a la sociedad entera, tanto los mayores como los más vulnerables, para tener un foco de adiestramiento o trabajar e incorporarlo de esa manera o integrarlo a la sociedad. Yo creo que es factible hacer un polo cultural de nuevo, al darle el brillo que hemos perdido nosotros como ciudad de Resistencia. Me parece que podemos hacer
uno o varios lugares donde se puedan expresar todos los artistas del género que fuere, y a su vez establecer la posibilidad de que se expandan comercios que sean temáticos y que puedan presentar también la cultura gastronómica. Entonces, la idea de establecer este tipo de conducta o este tipo de proyecto apunta al hecho de que tenemos que tener activado durante los 365 días del año todas las plazas hoteleras de Resistencia, y no tener solamente durante 2, 3 días o una semana, que es cuando se hace la Bienal. Entonces eso habla de que si pudimos hacer una Bienal que tiene vuelo internacional, también podemos hacer otro tipo de eventos culturales que nos catapulten o que nos marquen como lugar para poder expresar lo que es la cultura chaqueña. Y otro de los objetivos está basado en el hecho de que, como soy un resistenciano nato, criado a la orilla del Río Negro, mi intención es trabajar sobre la recuperación del Río Negro. Recuperación que se ha podido hacer en otros ríos del mundo con una población mucho más densa. Entonces la pregunta es, si otras sociedades pudieron recuperar su recurso hídrico, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Será que es una desidia por parte de lo que siempre estuvieron en función de gobierno, o hay algún tipo de interés que no permite que eso se pueda hacer? Y con respecto con respecto a la recuperación del Río Negro, también mi idea es poder hacer en forma secuencial sectores que sean costaneras. Una de las ideas es hacer una costanera corta al principio, un primer tramo que abarque desde el Puente de los Inmigrantes hasta el Club de Regatas Resistencia, una costanera que sea de paseo y distracción. Podemos tomar el ejemplo de Formosa, por ejemplo, que ha hecho una costanera fantástica, divina, y creo que lo podemos hacer porque tenemos profesionales muy capacitados, profesionales que realmente tienen reconocimiento internacional. Y si nosotros no trabajamos en forma mancomunada, tanto con los profesionales como con el resto de la sociedad, va a ser imposible poder lograr cualquier objetivo. Yo soy un profesional que tiene una institución que está enclavada prácticamente en el microcentro de Resistencia, y hemos sido objeto de robo, hemos sido objeto de violación en la seguridad de nuestra persona y de las instituciones. Jamás hemos podido recuperar o jamás hemos podido detectar o poder individualizar a quienes han cometido los ilícitos. Los ilícitos van desde el robo a la agresión a la propiedad. Estamos hablando de una vía como es la calle Don Bosco con intersección de Güemes, donde circula un número bastante grande de los ciudadanos resistencianos. Aparte de eso, mi relación no solamente es desde el ambiente médico, sino que también es desde la parte comercial, y sé de lo que estoy hablando, porque en cada uno de los comerciantes han sufrido algún tipo de hurto, robo o agresión a la propiedad. Obviamente que en esto estoy asesorado por personas que tienen mucho conocimiento del caso, por lo tanto no estoy diciendo algo utópico, estoy diciendo algo que es factible hacerlo. Vuelvo a insistir, existen estructuras en nuestro medio, que es la fibra óptica. A partir de ahí lo único que tenemos que hacer es instalar 2 o 3, un software, un hardware, y tenemos el personal idóneo para poder hacerlo. El otro de los objetivos de mi plan de gobierno es modernizar la estructura edilicia del municipio. Cualquiera de nosotros que vaya a hacer un trámite administrativo en el municipio se puede dar cuenta de que tenemos un municipio con una estructura edilicia del siglo pasado y con un crecimiento demográfico de Resistencia enorme. Entonces, realmente es un poco decadente y da
poco de molestia poder ir a la municipalidad o irse a la municipalidad y encontrarse con una estructura edilicia del siglo pasado y que no está acorde a la ciudad que tenemos. Podemos hacer un edificio inteligente, un edificio sustentable y un edificio ecológico. ¿Es factible? Es factible. Se puede hacer un edificio donde podemos hacer jardines verticales que tienen oxigenación, producen una cantidad de oxigenación por metros cuadrados, disminuyen la temperatura y obviamente embellecen la ciudad. La superficie que tiene el municipio es lo suficientemente grande como para hacer un edificio de esa naturaleza, un edificio inteligente. O sea, no puede ser que vaya un contribuyente y tenga que estar 2 horas dando vueltas para estacionar. Me parece que tenemos que darle al contribuyente el beneficio, ya que el municipio cobra los impuestos y bien caro. Entonces, no es algo faraónico, es un proyecto viable de hacerlo. Y vuelvo a insistir, dentro del municipio tenemos muchos profesionales capaces de hacer un proyecto de esa índole. Y obviamente, si ponemos un poquito de voluntad y ponemos el dinero donde corresponde, estoy convencido de que vamos a tener un edificio municipal de las características que necesita Resistencia. El tránsito de Resistencia en realidad es una situación bastante compleja, porque cuando uno menciona el tránsito se le viene a la mente enseguida el tránsito vehicular. Y en realidad no es solamente el problema del tránsito vehicular, si bien hay un desorden en cuanto a la circulación y el estacionamiento, tenemos algunas ideas con el equipo de ediles que me van a acompañar. Y en esto tengo que ser honesto, esto es un proyecto que tiene el señor Schul, que me va a acompañar como presidente del Consejo. Por lo tanto, llegado el momento, voy a dejar que él cuente, porque si no estaría robando una idea y no es mi forma de ser. Pero volviendo al punto de lo que es el tránsito, vuelvo a insistir que uno cuando habla del tránsito o el caos del tránsito en Resistencia, lo primero que se le viene a la mente es el tránsito vehicular, pero todos somos parte, tanto el que maneja como el transeúnte común. La pregunta en esta es, ¿cuántas veces pasaste la calle por la mitad de la misma, de la cuadra? Te aseguro que tu vida más de una vez has pasado por la mitad. Eso es una agresión y eso es una transgresión de tránsito. Para eso están marcadas las líneas. Pero también es cierto que cuando vos vas como transeúnte y bajás el pie sobre una de las líneas marcadas, la línea de cebra, los conductores no paran, tienen por costumbre no parar. Entonces, una agresión tras otra. Y en eso siempre pagan los más vulnerables. A veces da tristeza ver cómo una persona adulta con limitaciones para pasar la calle tarda minutos en poder hacerlo y los que manejan no tienen ni el menor atisbo de parar o darle paso. Así como eso hay muchas transgresiones que tenemos dentro del tránsito. Por eso, hablar del tránsito no es una cosa tan superflua, pero pongámonos de acuerdo. Todos, tanto el que anda en un vehículo como el peatón, tenemos que educarlo. Y si vos educás, tenés que hacerlo desde el inicio de la formación, porque los que estamos grandes tenemos una mala costumbre y por lo tanto estamos deformados en cuanto a lo que es el reglamento de la convivencia dentro del tránsito de Resistencia. Y ahí me traes, que se me había pasado otro de los proyectos que tengo elaborado, que es hacer en los centros periféricos, por ejemplo, el Tiro Federal. Hay una superficie tan grande que hago la pregunta, ¿por qué no hacemos una microciudad y hacemos calles, ponemos vehículos eléctricos, que ahí podríamos pedirle a las compañías que nos hagan prototipos en miniatura, y los llevamos a los chicos de la escuela para que aprendan a manejar
y que se eduquen, porque decía un profesor de anatomía, la teoría llevada a la práctica en forma repetitiva nos graba a fuego, y es una gran verdad. Si yo a los chicos les enseño en teoría, pero les llevo a la práctica en forma reiterada, ese chico va a tener disciplina y va a ser, dentro de no mucho tiempo, alguien que va a respetar las normas de tránsito. Obviamente hay un montón de planes, pero en su momento voy a tener la oportunidad de poder explayarme en los que los dije ahora y presentar el resto de los planes que tenemos.